Bueno, vamos a informar, como todos los martes, sobre la situación de salud de la pandemia. Son buenas noticias, a pesar de los pesares, son buenas las noticias. Seguimos informando en qué van los medicamentos adquiridos por el sector salud para la población mexicana. En la primera imagen ustedes recuerdan que 1,840 claves fueron la compra consolidada, con 1,459,288,818 piezas, y al día de hoy se han distribuido 615 millones. En la siguiente les muestro que durante 2022 se han entregado 17,546,290 piezas de medicamentos y material de curación, siendo el inventario actual en tránsito con operadores logísticos de 10,676,156 piezas. Comentar buenas noticias, como dice el presidente. Recordarán que hace 2 semanas hablamos de que habíamos entrado en una fase de estabilización de la pandemia de COVID. La semana pasada indicamos que habíamos tenido una reducción muy sustancial y esta semana, que es la semana 6 del año, volvemos a tener reducción. Esto ya nos permite ver extremadamente claro que hay consistencia en todos los parámetros que se monitorean, que indican que la cuarta ola COVID va a la baja y que lo más probable es que la trayectoria se mantenga de esa forma hasta su completa reducción o desaparición. Desde luego siempre hay que tener en cuenta que las epidemias tienen naturaleza cambiante y si en algún momento esta situación fuera diferente, la comentaríamos como lo hemos hecho en todos los casos. Pero la noticia definitivamente es positiva. Solamente 2,9% de los casos son casos activos, todo el resto de la suma que se suele hacer de los casos por razones históricas son personas que alguna vez tuvimos COVID, pero que ya no tenemos capacidad contagiante en modo alguno. Básicamente, no solamente en México, sino en otros países, hay un periodo de 21 días en promedio entre la reducción o aumento de los casos y el cambio correspondiente en la mortalidad. Esto es lo que a veces desconcierta a algunas personas, lo vimos en los medios de comunicación la semana pasada, que no entendían por qué, a pesar de que habíamos dicho que la epidemia va a la baja, se apreciaba todavía un incremento en la mortalidad. Es por este desfase que ocurre, pero esperamos ver que en esta semana entre en estabilidad las defunciones y muy probablemente en la siguiente semana ya entren también en reducción al cumplirse 3 semanas desde que empezaron a reducir los casos. Aunque tuvimos muchísimos casos, indudablemente la cuarta ola duplicó o un poco más que duplicó las olas precedentes en hospitalizaciones y en mortalidad, no alcanzó a ser ni siquiera la 6ª parte de la ola más importante que tuvimos, que fue la segunda ola. Este patrón de comportamiento epidémico es semejante al que hay en otros países del mundo y eso nos permitió también hacer inferencias sobre la ocurrencia en México, como lo fuimos relatando. Ómicron no significó un daño mayor, como lo pudieron haber sido las olas anteriores. En las escuelas, porque nos interesó en todo momento, desde la apertura de las escuelas el 30 de agosto, saber que no corrieran un peligro particular nuestras juventudes e infancias. Y pudimos constatar que del 30 de agosto en adelante hubo una reducción de los casos COVID y a partir de las vacaciones del periodo invernal, cuando entró a México la variante Ómicron, es que empezó la escalada de casos. Pero en ningún momento se modificó el porcentaje de casos que representan las niñas, niños y adolescentes, lo que permitió ver que las escuelas, una vez abiertas después de las vacaciones, tampoco eran un centro particular de contagios. Y en la enorme mayoría, los casos en niños, niñas y adolescentes, no solo ahora con la variante Ómicron, sino antes con las otras variantes, son casos leves. Vamos a comentar de la vacunación. Vamos también en muy buen ritmo. Se ve aquí las dosis acumuladas, son casi 170 millones
de dosis que se han puesto. Como pueden ver en la curva, la línea que se ve ahí en la gráfica que presentamos todos los martes, ha sido muy constante el progreso del plan de vacunación. No ha habido periodos de rezago o de retraso o recesos, sino de manera prácticamente continua se ha mantenido la cobertura de vacunación a la alza. Son casi 84 millones de personas ya vacunadas, las personas adultas mayores de 18 años que han sido vacunadas, y 94% ya tienen el esquema completo, lo que nos lleva a una cobertura general de 89% para las personas adultas. Y hoy mostramos un detalle que es la cobertura de personas adultas es 89%, pero también la cobertura de personas de 14 a 17 años es ya cuantiosa, 50%, para un promedio general de cobertura de 86% si consideramos a todos los que tienen 14 años o más. Un anuncio: el ensayo clínico aleatorizado de la vacuna Patria está en muy buen curso, y agradecemos a la doctora Marilena Álvarez Builla, directora general de CONACYT, el excelente trabajo que ha hecho de confluencia con el sector privado para la producción de esta vacuna mexicana, y también con el sector público en las instituciones de investigación y educación superior. El ensayo clínico es muy importante. Este es un mecanismo para lograr la identificación de las capacidades de esta vacuna, ya identificadas en un ensayo previo que resultó muy exitoso, el ensayo fase 1, que mostró que es una vacuna segura, que puede conferir una respuesta inmune potencialmente protectora, y ahora estamos en la fase 2, y las personas que se registren podrán recibir el refuerzo con la vacuna Patria o la vacuna AstraZeneca, es decir, de todos modos tienen garantizado su refuerzo, pero es de gran utilidad seguir avanzando con el desarrollo de la vacuna Patria. Aquí se mencionó, ya recibimos lo que nos faltaba del Serum Institute India. Con esto tenemos terminados ya prácticamente 5 contratos. Ahí le agradecimos mucho al canciller de la India su intervención, porque esto fue en febrero de 2021, que nos llegó el día 14. En parte por su apoyo, su respaldo, y ahora con esto ya concluimos. La siguiente, por favor. Y con COVAX les había yo dicho 15 millones, pero van a ser 18 millones de dosis las que van a llegar. Ya así se aprobó por el presidente de la República, con lo que estaremos muy cerca de los números que se necesitan para toda la estrategia presentada. Eso sería cuánto. Bueno, pues igual esta semana México recibe a John Kerry, el enviado especial del presidente Joe Biden en materia de clima y medio ambiente. Preguntarle, bueno, pues se habla también de que Estados Unidos está muy interesado en hablar con México en torno al tema de la expansión de asuntos de energías limpias, renovables. El mismo Ken Salazar, que la semana pasada hablaba de que pues sí, se tiene que hacer una revisión en materia de la reforma energética, etcétera, también contextualizaba que él vería por las inversiones de las empresas estadounidenses, pedía piso parejo para las mismas y que confiaba en que con los cambios que se puedan dar en la reforma se va a garantizar que se cumpla con el tema. México estaría dispuesto a abrir en este tema el panel de las energías renovables, las energías limpias, y cómo lo va a abordar, y también si se consideraría, por supuesto, ya como usted lo ha mencionado, en cuanto a la oposición ha dicho que el envío de estas personas que tienen encargos especiales refleja una preocupación por parte de Estados Unidos en cómo se va a abordar el tema de la reforma energética. Va a ser muy buena la reunión con el señor Kerry. Sí tenemos muchos temas. Vamos a platicar con el señor Kerry. Es muy respetuoso, y sí vamos a buscar formas de trabajar de manera coordinada. A nosotros nos importa mucho utilizar el agua, utilizar del sol, el viento, y hay facilidades para la inversión. Lo único
es que queremos al mismo tiempo fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos muchas posibilidades de llegar a acuerdos. Tenemos 60 presas, embalses en el país, no